Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a ver un vídeo algo rápido, que es cómo poner el autocompletado en Phaser. Si se fijan, esto es gracias a Ángelo Suárez, que en una discusión que tuvimos, una charla de intercambio de comentarios, nos pasaba un enlace en el cual nos iba hacia un post de HTML5 Game Devs, en el cual nos enseñaban cómo poner el autocompletado en Visual Studio. Y así que lo vamos a poner. Y bueno, vamos a Visual Studio Code. Si nos fijamos, si yo aquí escribo Phaser. No me está recomendando absolutamente nada. Estas recomendaciones que pone el Visual Studio Code realmente no son recomendaciones de Phaser, sino de cosas que ya he usado. Por ejemplo, esto. Y bueno, y vamos a poner la de Phaser. ¿Qué pasa con esto? Phaser actualmente, al ser una versión nueva, van actualizando la documentación poco a poco, pero no está al 100%. Pero poco a poco van agregando cosas nuevas. Así que, por ejemplo, voy a cambiar de proyecto Mater. En Mater, que es una librería para físicas, yo aquí escribo Mater, y me está haciendo recomendaciones. Pero estas recomendaciones vienen ya desde el framework de Mater. Y te da una especie de descripción, por ejemplo, body, sí. Aquí está la descripción. Y Phaser también podría disponer de esto, pero actualmente cuando lo descargas y lo pones, no te viene por defecto. ¿Cómo lo ponemos por defecto? Vamos al navegador. En Google escribimos Phaser 3 GitHub. Nos llevará a la página de GitHub. Clicamos. Esperamos a que cargue. Y una vez aquí, bajamos. Tenemos que buscar algo que diga def, de definición. Y aquí está TypeScript Definition. Si clicamos, nos llevará a la página donde están. Y no vamos a clicar aquí, ya que... Bueno, sí, vamos a clicar aquí, perdón. Y ahora sí, no vamos a clicar en Download. Vamos a dar clic derecho y guardar enlace como. Yo lo guardaré en el escritorio. Y estará ahí ya guardado. Una vez que se haya guardado, esto lo puedo minimizar. Y aquí en la carpeta de Visual Studio Code, de mi proyecto de Phaser, este es un proyecto cualquiera, si se fijan está hecho con mi clic. Voy a generar una carpeta. Clico a generar la carpeta y aquí pongo def. Una vez que yo haya puesto def, voy al escritorio, que aquí está phaser.d.ts, y suelto esto aquí, en def. Ahora, aquí yo tengo un archivo que se llama jsconfig.json. Esto ya lo puse yo, pero esto no debería estar aquí. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Crear ese archivo. Escribimos jsconfig.json. Dentro lo ponemos vacío, guardamos, y con eso ya estaría todo puesto. Vamos a nuestro bootloader y, por ejemplo, yo si quiero crear el centro que sea un vector 2 y no me acuerdo de dónde está el vector 2 y qué es lo que hace, escribo const center. Eso es normal. Es una variable. Luego, new Phaser. Y ahora si pongo un punto ya me empezará a recomendar cosas Phaser. Aquí está ya recomendando todo. Vamos a poner mat, que es la librería matemática de Phaser. Vector 2. Y aquí a la derecha nos dice, es una representación de un vector en un espacio 2D. Le damos enter. Y bien, ya tenemos nuestra librería que nos recomienda cosas. Por ejemplo, aquí this add graphics, si nos ponemos encima, ya nos dice que es graphics. Crea un nuevo gráfico, bla, bla, bla. Para crear un nuevo juego en Phaser Game, ya nos está poniendo todas las recomendaciones. Así que si siguen estos pasos podrán usar el autocompletado de Phaser. Y eso ha sido todo por este vídeo y gracias Ángelo por esa recomendación. Hasta la próxima.